Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia. De vez en cuando a otras cuestiones, posiblemente la semana que viene volvamos a las otras cuestiones. Así que, antes que nada, es un gusto volver después de un tiempo en el cual no nos estuvimos viendo en este formato. Y nos estuvimos viendo en otros formatos. Si van a la pestaña de Shorts van a descubrir que hay mucho material de otras características sobre una cuestión y una temática que el profesor estuvo trabajando un poco en vivo y en directo. Pero bueno, no vamos a ahondar en esas cuestiones. Vamos a hablar de lo que nos corresponde hablar el día de hoy, que es la batalla de Francia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Antes que nada, un pequeño comentario, ¿no? A aquellos que les interese, la semana que viene voy a empezar a dictar un curso de historia argentina sobre el periodo de unitarios y federales. Aquellos que quieran participar me mandan un mail a elprofeborda@gmail.com, piden los requisitos y pueden hacer el proceso de inscripción. Estamos todavía con el horario muy cambiado biológicamente y la cabeza un poco alterada, pero vamos a tratar de que esto salga lindo y maravilloso. Así que, sin más preámbulos, y el profe se fue, el profe volvió, vamos a lo que nos corresponde hablar el día de hoy. La batalla de Francia. En esta fotografía colorizada, algo que se ve muy seguido hoy en día con los avances tecnológicos que nos permiten ponerle color a las fotografías de principios del siglo XX, no vamos a entrar en el debate sobre qué pasa cuando las animamos con inteligencia artificial, vemos a soldados del ejército francés rindiéndose y llevando un camarada herido en medio del derrumbe de las posiciones francesas en 1940. Lo cierto es que entre mayo y junio de 1940 asistimos a un proceso que hubiera sido impensado en otro momento, que es la rendición de Francia tras un combate bastante exiguo contra el Tercer Reich. Esta derrota tan rápida de la República Francesa ante la Alemania nazi ha sido motivo de montones de análisis y discusiones, e incluso en la cultura de internet de montones de memes que al día de hoy asimilan a Francia a un país que siempre se rinde. Pero lo cierto es que fue una derrota extraña. Este término, que fue acuñado por Marc Bloch cuando habló de la extraña derrota, daba cuenta de que no se esperaba que Francia, que tenía uno de los ejércitos más poderosos de Europa, de hecho el ejército más numeroso de Europa Occidental, se derrumbara tan rápidamente frente a la invasión alemana. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cómo fue posible que un país que había sostenido un frente de combate durante 4 años en una guerra de desgaste contra el imperio alemán, de repente una generación después se rinda tan rápidamente contra el país al que había derrotado en el pasado? Lo cierto es que la derrota de Francia marca la imposición de la hegemonía del Tercer Reich sobre Europa Occidental. Podríamos decir que lo que sanciona el dominio de Hitler sobre Europa es esta derrota. Un triunfo militar que fue excepcional y que le permitió ejercer su dominio de manera indisputada durante el periodo que siguió. Hasta, bueno, la Operación Barbarroja, pero eso es tema para otro día. Así que, debido a eso, el día de hoy vamos a analizar cómo llegamos a la extraña derrota de Francia en 1940. Para ahondar en esto hay que partir de un punto de inicio que ya hemos analizado, que es la invasión a Polonia. El consenso generalizado es que la Segunda Guerra Mundial empieza con la invasión a Polonia en septiembre de 1939. A esa escala, ¿no? Había llegado la ambición expansionista del régimen de Hitler, que tras haberse anexionado los Sudetes o la región del Sudetenland, Austria e incluso establecido un protectorado sobre Checoslovaquia, inicia una incursión en Polonia que en la propia estrategia de Hitler no tenía el propósito de iniciar una guerra a gran escala contra Francia e Inglaterra. Su gran proyecto expansionista estaba ubicado hacia el este, y Hitler pensaba más bien en que la guerra tendría que demorarse durante varios años antes de estallar. A lo que apuntaba Hitler era llegar a alguna suerte de acuerdo similar al que se había practicado en Checoslovaquia, similar al que se había practicado en Austria, de anexionarse el territorio de forma negociada. Sin embargo, la invasión de la Wehrmacht a Polonia decantó en otro proceso, decantó en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y esto se debe fundamentalmente a que Polonia
había sido un estado que había emergido como Estado-nación recién en el siglo XX tras la finalización de la Primera Guerra Mundial y tenía como garantes de su soberanía al Estado francés y al Estado inglés. En ese contexto, la invasión que realiza la Wehrmacht, que va a suponer la utilización de una nueva doctrina militar basada en la guerra relámpago, que permitió aplastar al ejército polaco en tan solo un par de semanas y a partir de ese proceso desarrollar una guerra genocida y una política de tierra arrasada que buscaba prácticamente eliminar a la nación polaca, tendría que haber generado una respuesta inmediata de Francia e Inglaterra. Se suponía que estos eran los garantes de la soberanía y la independencia de Polonia. De hecho, hay que decir, toda la negociación previa que, digamos, termina decantando en el estallido de la guerra, está marcada por el apriete de la figura de Hitler sobre el Estado polaco a partir del reclamo de soberanía alemana sobre el corredor del Danzig, sobre el territorio del Danzig, y las negociaciones del Estado y las autoridades polacas con Inglaterra y Francia para que éstas acudan en su ayuda en caso de un estallido de una guerra con Alemania. De hecho, todo esto formaba parte de una estrategia diplomática en general que se estaba dando, o de una disputa diplomática en general que se estaba dando desde 1938 en torno a la política de la pacificación. Es por eso que cuando Stalin había propuesto en abril de 1939 formar un frente común con Francia e Inglaterra para ir a la guerra contra Hitler, Inglaterra se negó, además de que en la propia visión de la diplomacia británica no eran socios fiables los bolcheviques y los soviéticos. Es por eso que en agosto de 1939 la Unión Soviética y la Alemania nazi firman el pacto Ribbentrop-Molotov, que establece zonas de influencia diferenciadas en el frente oriental. En base a ese pacto, tan solo unas semanas después, el Ejército Rojo ocupa la mitad oriental de Polonia. Ahora, lo interesante es que el proceso de destrucción de Polonia que lleva adelante el Tercer Reich, que no debería haber sido posible, se supone, por las garantías de soberanía polacas que habían planteado Francia e Inglaterra, fue posible por la absoluta pasividad e inacción de las potencias occidentales. De hecho, Neville Chamberlain, el primer ministro inglés, cuando Hitler inicia su invasión de Polonia, presenta un ultimátum en el que plantea la necesidad de que las tropas alemanas detengan su avance o Inglaterra va a declarar la guerra. Y de hecho, este ultimátum que presenta Chamberlain no recibe respuesta. Y el 3 de septiembre Chamberlain dice, bueno, supongo que entonces estamos en guerra. E Inglaterra declara formalmente, el Reino Unido declara la guerra formalmente a Alemania. Pero no fue una declaración directa o activa, sino que emerge de la falta de una respuesta al ultimátum británico por parte de Hitler. Al mismo tiempo, la Francia de Lebrun y Daladier van a declarar la guerra a Alemania. Para Francia, ir a la guerra contra Alemania era una cuestión mucho más palpable. Inglaterra estaba separada por el mar. En cambio, Francia compartía una frontera. Ya había tenido una guerra en su propio territorio y en esa frontera, tanto en esos estados tapones que podrían ser los Países Bajos y Bélgica, durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, la amenaza de ir a la guerra contra Alemania, la cuestión de las reparaciones de guerra producto de lo que habían sido la paz de Versalles y demás, siempre habían formado parte de la política interna de Francia. Es por eso que Francia siempre vio la amenaza alemana como una amenaza totalmente palpitante. Dios, hoy no funciona. Yo le voy a poner toda la onda que puede, les pido disculpas por eso, pero lo cierto es que en ese marco se va a dar lo que se conoce como la Drole de Guerre o la guerra de broma. ¿Qué es lo que ocurre? Habíamos dicho que la destrucción de Polonia fue posible a partir de la inacción de las potencias occidentales. Bueno, el 3 de septiembre de 1939, tanto Francia como Inglaterra declaran la guerra a Alemania, pero no emprenden ninguna acción armada que sea relativamente significante. De hecho,
lo que va a ocurrir es que se produce la movilización, pero no se dan avances. A pesar de que las fuerzas del Tercer Reich estaban del lado oriental combatiendo en Polonia y prácticamente su frente occidental estaba desprotegido, Francia e Inglaterra simplemente movilizan sus fuerzas y evitan llevar adelante movimientos mayores. Hay muchas explicaciones a esto, pero vamos a hacer hincapié en dos. Uno es la política de pacificación del Reino Unido y el otro es la doctrina militar que había desarrollado Francia en caso de un conflicto con Alemania, que estaba sentada en la famosa línea Maginot. Por entonces, el periodista Roland Dorgels, odio el francés, no odio el francés, no tengo nada contra el francés, pero no me pidan buena pronunciación con el francés porque no es lo mío, se refirió a la Drôle de Guerre a partir de su experiencia en la línea Maginot durante la declaración de guerra de Francia. Lo que ocurre en este contexto es que Dorgelès lo que presencia en la línea Maginot es a un ejército francés que está desplegado para una guerra que no inicia. Simple y llanamente se dan comunicados, se mantienen alertas, se cavan trincheras, se despliegan en el frente y no hay acciones armadas de relevancia. Y esto se debe a que, a pesar de la declaración de guerra, el enfoque que habían adoptado los altos mandos franceses era un enfoque fundamentalmente defensivo. Francia tenía por entonces un ejército profesional de 900.000 soldados, a los que se le podían sumar algunos millones de reservistas, por lo que el alcance total de la movilización del ejército francés podría haber llegado a 3 millones de soldados, y por lo pronto alcanzó cómodos los 2 millones. Era un número enorme porque Francia contaba con el ejército más importante de Europa Occidental, y cientos de miles de franceses acudieron al llamado a las armas porque, así como una generación antes habían ido a combatir al frente de Flandes contra el Imperio Alemán, ahora había un nuevo llamado a defender la patria para los hijos de los que habían peleado en la Primera Guerra Mundial. Esto sin contar que la larga historia de confrontaciones que por lo menos se podían remontar hasta la Guerra Franco-Prusiana hacían de la rivalidad germano-francesa un tema muy patente. Así que, de la misma manera que para los alemanes ir a la guerra contra Francia también era una suerte de reivindicación histórica por la humillación de la paz de Versalles, para los franceses había una enemistad histórica que debía ser, si queremos, homenajeada en la movilización militar. Sin embargo, y a pesar de todo el proceso de modernización del ejército francés, dentro de los altos mandos y dentro de la clase política francesa, lo que se podía vislumbrar era un miedo a Alemania. Había un miedo casi paranoico, se sobredimensionaba la capacidad militar de Alemania, que si bien había corrido por delante en la carrera armamentística, no era una potencia invencible, sino que el aura de invencibilidad que el propio miedo de las élites políticas occidentales tenían hacia Alemania, hizo justamente que por inacción terminara por serlo en la práctica. Así que la movilización de Francia, que sigue la declaración de guerra, lleva a que cientos de miles de hombres se enlisten, sean apostados en el frente, pero no se los lleve a combatir. No hay un plan, no hay una hipótesis de conflicto organizada en base a la idea de atacar a Alemania, sino que los franceses se habían preparado para una guerra defensiva contra el Tercer Reich. Maurice Gamelin, que era el jefe del Estado Mayor francés, siguió un plan de acción que estaba basado en la famosa línea Maginot. Para poder entender esto también hay que ir al fantasma de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, había sido una guerra de desgaste que se combatió en un frente que era extenso, si queremos, iba básicamente desde los Alpes hasta Flandes y casi el Canal de la Mancha, el Mar del Norte, justo ahí donde se abre, y que no había tenido profundidad.
se combatió la mayor parte del conflicto a lo largo de una serie de líneas en las que había avances y retrocesos que eran muy tenues y que llevaban a que la destrucción fuera muy localizada. Fue una guerra fundamentalmente de posiciones. En el frente oriental es otra historia, hubo avances y retrocesos más prolongados. Pero lo interesante de esto es que los comandantes franceses que habían peleado en la Primera Guerra Mundial adoptaron esta doctrina, pensaron en una guerra defensiva, en una guerra de posiciones y de desgaste, en la que podrían obligar a Alemania, una Alemania con menos recursos, sin la capacidad de abastecerse por las vías marinas, a rendirse por agotamiento. Y este era justamente, y por oposición, el miedo de Hitler. Ahora vamos a ver qué solución le encontraba Hitler a esto. Pero ese fantasma o lo que había sido la experiencia de la Primera Guerra Mundial estaba muy presente para la dirigencia militar francesa que había combatido, que había dirigido esa guerra. En ese sentido, lo que se planteó es el despliegue de una poderosa línea defensiva que se iba a estructurar en base a la línea Maginot. La línea Maginot en realidad surge como un proyecto de ingeniería militar a gran escala en la década del 20, que tiene su creador justamente en la figura de André Maginot. André Maginot, quien dirigió parte de la política defensiva del Estado francés en la década del 20 y que muere a principios, creo que muere en 1900, si no me equivoco, en 1934, en 1935, había planteado que ante el escenario de un posible rearme de Alemania en el futuro, había que tener un conjunto de fortificaciones, plazas fuertes, búnkeres y posiciones capaces de defender un frente que estaba estructurado en base a lo que había sido el frente de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la frontera de la región Renania y después las fronteras o los pasos, no es una frontera directa con Alemania, pero en la práctica lo termina siendo, los estados tapones, entre comillas, de Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Así, la línea Maginot fue una línea defensiva que se desplegó en su punto más fuerte en la frontera con Alemania y después con una serie de fuertes y posiciones fortificadas más dispersas en el frente norte, ¿no? En la frontera con Bélgica. En ese sentido, se construyeron montones de búnkeres subterráneos, posiciones de artillería, obstáculos, en una estructura que era realmente colosal y que era una proeza de ingeniería militar. Los búnkeres y las posiciones de la línea Maginot estaban conectadas por túneles subterráneos y se permitía no solo el desplazamiento de tropas de una posición a otra bajo tierra, sino incluso las propias líneas de aprovisionamiento. Así, en un frente de kilómetros y kilómetros de posiciones fortificadas, los franceses se habían preparado para una guerra de desgaste defensiva en la que esperaban que los alemanes se rompieran contra sus propias posiciones defensivas en ataques que serían repelidos una y otra vez. En este sentido, lo interesante de todo el despliegue de la línea Maginot es que se gastó una cantidad enorme de recursos en fortificaciones que resultaban realmente inexpugnables en algunos casos, pero que no partían de la posibilidad de que las fuerzas francesas tuvieran un rol activo en la guerra. Consistiría simple y llanamente en esperar el ataque alemán y repelerlo, obligar a los alemanes a una guerra de posiciones y desgaste en la cual Francia pudiera alimentarse de los recursos de sus colonias y provocar las suficientes bajas en los alemanes como para que estos pierdan la voluntad de combatir. Pero Francia era una potencia con un ejército enorme, que sin embargo estará acantonado en posiciones defensivas a través de un frente muy amplio. Entonces, el proyecto de Maurice Gamelin consistía básicamente en tomar a los 2 millones de soldados del ejército francés, acantonarlos en estas posiciones defensivas y esperar. No estaba la expectativa de ir a confrontar con las fuerzas alemanas. No se planteaba ir a atacarlos, sino simple y llanamente usar la línea Maginot, todos esos circuitos de fortalezas, búnkeres, túneles, obstáculos, dientes de dragón para evitar
el paso de los tanques alemanes y resistir. Lo interesante de esto es que si lo piensan, no hay una planificación para derrotar a Alemania, sino que hay una planificación para defenderse de Alemania. Pero no hay nada, y no es que no tuvieran tanques los franceses, no es que no hubieran atravesado un proceso de mecanización de su ejército, pero no se prepararon para ir a confrontar o para ir a avanzar sobre el territorio alemán, sino simplemente para esperar el ataque alemán, resistirlo y ganar una guerra de desgaste que podría parecerse a la Primera Guerra Mundial. Ahora, hay mucho debate, podríamos centrar la explicación de la derrota de Francia en esto, pero también hay otros puntos que tal vez merecería tener en cuenta. Y uno de ellos es la polarización política en Francia. La década del 30 vio un proceso muy interesante en Francia en el que se dio la emergencia de un movimiento antifascista muy fuerte. Esto tiene que ver esencialmente con el surgimiento de lo que se conoce como las ligas nacionales. Estas ligas nacionales eran organizaciones paramilitares, parapoliciales de extrema derecha, muchas de ideología directamente fascista y otros simple y llanamente de un nacionalismo reaccionario y violento que se apoderaron o intentaron apoderarse de las calles de Francia en la década del 30 y que llevaron a la conformación de un amplio frente de fuerzas políticas de izquierda y populares que será conocido como el Frente Popular. Ese Frente Popular tuvo la capacidad de llevar a las elecciones a Léon Blum, quien ganó y llegó a formar gobierno en 1938. Así, una fuerza que combinaba socialistas, comunistas y demócratas se había hecho con el poder, marcando lo que parecería la ilusión de una orientación izquierdista en Francia, ¿no? Como si de repente esas fuerzas populares combativas pudieran llevar el rumbo del Estado francés y de la nación francesa. Sin embargo, el gobierno de coalición del Frente Popular fue un fiasco para muchos, ya que las divisiones emergieron rápidamente entre los sectores más socialdemócratas y reformistas y los sectores más combativos y revolucionarios, llevando a que en 1940 Léon Blum deje de dirigir el Estado francés. Sin embargo, hay que decir que los sectores que se oponían al Frente Popular, los sectores reaccionarios, incluso los sectores fascistas o filofascistas, seguían formando parte del mapa político de Francia. Y en ese sentido, había profundas divisiones dentro de una sociedad francesa que parecía haber atravesado un pico de movilización en los años 30 y sin embargo mantenía en su interior profundas divisiones. Ya vamos a ir a eso. Ahora, la línea Maginot entonces lo que planteaba era que el ejército francés aguardaría y se defendería de una agresión alemana, pero no se había preparado para ir a atacar a las fuerzas alemanas. Neville Chamberlain, el primer ministro británico, el premier británico, ordenó en septiembre de 1939 la conformación de la BEF, la British Expeditionary Force, una fuerza de casi 400.000 soldados, 390.000 hombres, que partiría a Europa continental para unirse al esfuerzo militar francés, tal como había ocurrido en la Gran Guerra. Cientos de miles de soldados del ejército del Reino Unido serían movilizados para cruzar el Canal de la Mancha, llevar el equipo pesado, tanto tanques como los famosos tanques Matilda, la artillería y toda la logística para una campaña que en la visión del Reino Unido era mucho más ofensiva. De lo que se trataba era de frenar la capacidad de combate de Alemania, la agresión sobre Polonia y voltear al Tercer Reich. Ahora, esta movilización de la Fuerza Expedicionaria Británica, que va a estar dirigida por el Vizconde de Gord, tuvo la particularidad de encontrarse con un ejército francés que era más numeroso y que planteaba un encuadre únicamente defensivo. Así empiezan a emerger diferencias entre el mando británico y el mando francés. Sin embargo, dado que los británicos son una fuerza minoritaria, en el Reino Unido no existía un sistema de conscripción, por lo que el ejército había quedado muy reducido,
no se iba a poder encarar la posibilidad de ir a atacar a Hitler, sino que se desplegarían estas fuerzas defensivas en torno a la línea Maginot y lo que se consideraba era el principal frente de una agresión alemana, que era el frente de Bélgica. Si las fuerzas alemanas iban a atacar por un lado, bueno, la línea Maginot no es el mejor blanco. A ver, son posiciones fortificadas, búnkeres y reductos. El frente de Bélgica era un frente posible de la misma manera que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que los alemanes invadan Bélgica y a partir de esa posición invadan Francia, incluso la posibilidad de que invadan Holanda, más al norte. Es así que las fuerzas británicas y francesas se acantonaron en torno a esta extensa línea defensiva a esperar el ataque alemán. Lo interesante con todo esto es que las fuerzas británicas y francesas en conjunto van a estar ahí meses, hasta que vean acción. Porque la fuerza expedicionaria británica cruza el Canal de la Mancha ya en octubre, ¿no? En octubre empiezan a llegar a grandes rasgos los primeros grandes contingentes británicos. Los alemanes estaban mayoritariamente desplegados en Polonia, conquistando un país entero, algo que hemos naturalizado en nuestras memorias sobre la Segunda Guerra Mundial, que las fuerzas alemanas hayan conquistado toda Europa, pero que es por sí un desafío para cualquier país, por más que el ejército polaco fuera muy inferior en número y armamento al ejército alemán. Pero ahora, Francia e Inglaterra, que eran dos grandes potencias, que podían correr atrás en la carrera armamentística, está bien, pero que sin embargo tenían muchos más efectivos en conjunto que las fuerzas alemanas, estaban desplegando sus soldados con el objetivo de esperar. Y ya. Por eso lo interesante de esta guerra de broma es que a pesar de la declaración de guerra, no se llevó adelante ningún movimiento que apuntara a una confrontación o un combate real entre las fuerzas británicas o las fuerzas anglo-francesas y las fuerzas alemanas. Simple y llanamente esperaron, terminó el otoño, empezó el invierno, que fue un invierno particularmente frío, el de 1939 a 1940, en el frente occidental, y guardaron sus posiciones, se atrincheraron y esperaron. La gran paradoja de todo esto es que nosotros ya conocemos el resultado final, porque lo hemos estudiado, porque forma parte de un conocimiento público, incluso está muy anclado en la memoria popular el hecho de que Francia haya sido derrotado de esta manera. Pero en 1939, cuando las fuerzas alemanas estaban ocupadas fundamentalmente en la invasión a Polonia, en el frente occidental los franceses tenían más de 100 divisiones apostadas, 110 divisiones. Y los alemanes tenían 25 divisiones. Es decir, los superaban en una proporción de 4-1. Tranquilamente las fuerzas francesas podrían haber avanzado sobre el frente occidental de Alemania, provocarles una dura derrota e incluso ponerle fin a la Segunda Guerra Mundial en 1940. Ya sé que no es un ejercicio histórico profesional hablar en términos contrafácticos, pero cuando analizamos esto, hay claramente una impericia del alto mando francés en no aprovechar la enorme superioridad numérica que tenían los aliados en conjunto para atacar a Alemania, sino que, al contrario, se quedaron esperando a que los alemanes liquiden al ejército polaco, reagrupen sus fuerzas y elijan ellos cuándo y dónde combatir. Así que, simple y llanamente, con medios militares equivalentes o superiores, pero superioridad local, porque la mayor parte de las fuerzas alemanas estaban desplegadas en Polonia, los franceses simplemente esperaron. Y lo que pasó con esperar es que las condiciones militares para que Alemania pueda enfrentar a Francia van a mejorar de acá a unos meses, porque en cuanto las fuerzas alemanas ya no tengan que ocuparse de los polacos,
van a tener la capacidad de enfrentarse a los franceses. Así las fuerzas alemanas destruyen Polonia, inician lo que va a ser una política de tierra arrasada, genocidio, limpieza étnica y colonización de territorios, mientras se produce la guerra de Broma. Esta guerra de Broma se va a extender hasta mayo. Durante todo este periodo, las fuerzas en el frente occidental están ahí estancadas. En ese contexto, y acá vemos lo que es la ambigüedad de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, se produce la Guerra de Invierno, ¿no? La invasión soviética a Finlandia. Stalin temía que Finlandia era una posición perfecta para un ataque sobre San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética. Perdón, Leningrado. San Petersburgo actualmente, Leningrado en su momento. Y desarrolla una campaña en Finlandia que hemos analizado en el último video que tuvimos en vivo en este canal, que va a ser una campaña muy dura para el Ejército Rojo. Una victoria que se consigue a un costo catastrófico debido a que el Ejército Rojo no se había preparado para una guerra realmente. Esperaban también obtener una salida negociada con los finlandeses. Y los finlandeses se demostraron un enemigo mucho más duro de roer de lo que podrían haber esperado. Usaron tácticas de hit and run, como se suele decir en inglés, atacar y huir. Fortificaron la línea Mannerheim y combatieron contra un enemigo superior en las duras condiciones del invierno de Finlandia. Ahora, durante la Guerra de Invierno, surgió todo un movimiento de solidaridad entre los países occidentales para apoyar a Finlandia contra el gran enemigo bolchevique. Recordemos que para Churchill, los bolcheviques eran un gran enemigo de todas las naciones y que el propio Churchill había apoyado y dirigido las intervenciones militares que durante la Guerra Civil Rusa apoyaron a los blancos. Pero lo cierto es que la guerra en Finlandia también habría otras cuestiones. Surge un plan anglo-francés para apoyar el esfuerzo de guerra finlandés. Se hacen donaciones, se llega a prestar equipo militar, pero no se llegó a la intervención directa. Sin embargo, hubo un plan de intervención directa, que consistía en el despliegue de fuerzas militares anglo-francesas en todo el Báltico. Y esto va incluso más allá del conflicto entre Finlandia y la Unión Soviética. Lo que se consideró era que Noruega ocupaba una posición estratégica de dominio sobre el Mar del Norte y el Mar Báltico. Desde Noruega se podían emplazar bases navales para atacar a los alemanes y para formar una suerte de cerco y bloqueo sobre Alemania. A su vez había otro punto importante. Suecia va a ser neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Suecia lleva más de 200 años sin participar directamente en un conflicto armado, pero era el país que funcionaba como el principal proveedor de hierro de la industria alemana. O sea, el país que con sus minas históricamente, Suecia tiene una industria minera muy importante desde la temprana modernidad, alimentaba la maquinaria bélica alemana. Si de lo que se trataba era de ganarle a ese poder del Tercer Reich, ese poder militar que se había basado en una carrera armamentística precoz, había que limitar sus capacidades. Hitler, en los planes cuatrienales, siempre aparecía el debate de las asignaciones de hierro que se hacían a las distintas armas de las fuerzas alemanas. Así que lo que se podía hacer era una intervención en el Báltico que permitiera controlar la posición estratégica de Noruega, ocupar las minas suecas para que no puedan proveer al ejército alemán, y desde ahí dirigir una operación militar de apoyo a Finlandia contra el ejército rojo. Sin embargo, esta operación, que llegó a aparecer en el papel, nunca se hizo efectiva. Esta intervención militar de los aliados en la Guerra de Invierno nunca se produjo. Uno de los principales motivos fueron las divisiones entre el mando francés y el mando británico. Los británicos temían que los franceses les dejaran a ellos todo el esfuerzo de la guerra.
una operación naval de estas características, por supuesto, anfibia y naval, por supuesto que tendría un mayor peso de la participación británica. Ahora, por eso los británicos plantearon también el despliegue de otras fuerzas. Un despliegue en el Mar Negro para limitar la provisión a las fuerzas del eje por parte de Rumania, y también una tarea de minado por parte de las fuerzas francesas del Rin para volar los puentes y las vías que pudieran utilizar las fuerzas alemanas en caso de un ataque en el frente occidental. Si pensamos en cómo funcionaba todo esto, ¿no? Noruega, Finlandia, Suecia, el Rin y el Mar Negro, de lo que se trataba era de rodear y bloquear a Alemania para que no pudiera soportar el esfuerzo bélico. Inglaterra lo que no quería era que Francia, entre comillas, la dejara ejerciendo el principal esfuerzo militar. Francia, a su vez, históricamente consideraba que tenía una amenaza mucho más directa a Alemania por compartir frontera. Y consideraba que para los ingleses la cuestión de la guerra con Alemania era mucho menos seria. A todo esto hay que agregar a su vez el siempre dubitativo, pasivo y pacificador Chamberlain. Chamberlain va a ver cómo la guerra de invierno se sigue sucediendo sin tomar un accionar directo. O sea, en medio de la guerra de broma, los soviéticos avanzan sobre Finlandia, los alemanes capturan Varsovia, destruyen el ejército polaco y nunca se concreta un plan de acción directa en estos territorios. El propio Chamberlain va a terminar diciendo: aunque mis instintos están a favor de emprender una acción, no podía adoptar esta propuesta a la ligera. A ver, hay que tener en cuenta que además del intento de pacificación que planteaba Chamberlain, en el Reino Unido había montones de figuras que planteaban el acercamiento a Alemania, incluso la posibilidad de un frente común. Alguien en el chat había mencionado el Tratado Naval Anglo-Germano. Entre las figuras que formaban parte de el frente pro-alemán en el Reino Unido, teníamos, por ejemplo, a Eduardo VIII, el rey que había abdicado y era duque de Windsor, que visitó a Hitler y planteaba una profunda admiración hacia el modelo de la Alemania nazi. O sea, un miembro de la casa real que era filonazi y que hacía lobby para fortalecer los vínculos entre Inglaterra y Alemania. Así, Hitler terminaría de destruir Polonia con una guerra relámpago que representó una absoluta novedad, tanto por la capacidad de la industria militar alemana, los Stuka, los tanques Panzer, así como la utilización de nuevas formas mucho más dinámicas de esos blindados, ¿no? La conformación de divisiones enteras de tanques que avanzaban como punta de lanza del ataque alemán. Sin embargo, durante la guerra en Polonia, se perdió un número importante de tanques debido a los combates urbanos y las armas antitanque de los polacos. Es por esto que los alemanes tuvieron que reagruparse y también reconsiderar cómo realizaban sus avances, porque si las divisiones Panzer avanzaban muy por delante, dejaban atrás a la infantería, que era la fuerza de apoyo esencial para asegurar la ocupación efectiva del territorio. Así que, mientras ingleses y franceses simple y llanamente esperaban pasivamente en el frente de la línea Maginot y Bélgica, las fuerzas alemanas se reagrupaban y se reorganizaban, tomando lecciones de lo que había sido la guerra en Polonia para aplicarlas en Francia. A la vez, las fuerzas soviéticas realizaron una nueva serie de campañas en 1940 que les permitió superar los obstáculos de la línea Mannerheim y ganar territorios en Finlandia, aunque sea un costo catastrófico. Esto se terminó sancionando con el Tratado de Moscú de marzo de 1940. En ese contexto, frente a la incapacidad que habían demostrado franceses y británicos de apoyar a Polonia o incluso de apoyar a Finlandia, el primer ministro francés,
Edouard Daladier renuncia y va a asumir Paul Reynaud. Este es uno de los cambios en los liderazgos políticos que se dan en estas dos grandes potencias. Hay otro más. Pero interesante es notar cómo los líderes de estas dos grandes potencias, las dos principales potencias de Europa occidental, pasaban a ser conscientes de que su propia inacción, su propia inactividad, su incapacidad de reaccionar, su incapacidad operativa, le había allanado a Hitler el camino para ocupar Polonia. Y de nuevo, Francia e Inglaterra tenían muchos más combatientes en conjunto, incluso más tanques en total, que las fuerzas alemanas. Y se quedaron a esperar mientras las fuerzas alemanas se reagrupaban para decidir cuándo y dónde combatir. Así, la guerra de broma se sostuvo durante meses, pasó el invierno, que hubiera sido la temporada más difícil para una campaña, y llegó la primavera. El frente en el que sí combatieron las fuerzas británicas y francesas contra los alemanes fue el frente naval. Se dieron choques entre buques británicos y buques alemanes cerca en torno al Mar del Norte, incluso el Canal de la Mancha. Y se dio un combate que resulta muy singular por la cercanía a aquellos que vimos en Sudamérica, que es la batalla del Río de la Plata. Esta batalla fue protagonizada por el Graf Spee, un acorazado alemán de alta velocidad y largo alcance con una poderosa artillería que era utilizado como una suerte de buque de corso dedicado al hostigamiento de los buques mercantes y de otras naves del Imperio Británico, a tal punto que sus acciones lo llevaron hasta el Río de la Plata, donde protagonizó una batalla contra las fuerzas británicas que termina en su avería y hundimiento. De hecho, los tripulantes terminarían refugiándose primero en Uruguay y muchos de ellos en Argentina, dando lugar a toda una mitología y una industria turística en Villa General Belgrano, que puede o no tener que ver con simpatías ideológicas. Pero ese es un tema para otro día que solo nos corresponde a los argentinos. Por otro lado, aparecía la cuestión de Noruega, no solo en los planes de los británicos y los franceses, sino de los alemanes. Los británicos y los franceses planteaban que Noruega tenía bases navales que eran de una importancia estratégica central. Pero también planteaban la posibilidad de minar los mares en torno a Noruega para permitir para limitar la capacidad naval de los alemanes en esa región. Es así que se emprenden tareas de minado que no llegan a suponer un obstáculo absoluto para las fuerzas alemanas. Ahora, mientras las fuerzas anglo-francesas se dedicaban a la pasividad y a esperar a que los alemanes hicieran el primer movimiento, estos llevaron adelante su propio movimiento. Hitler planteaba la posibilidad de una operación que permitiera la ocupación militar de Dinamarca y de Noruega. Es así que se produce la invasión de Dinamarca. Y acá tenemos uno de esos episodios de la historia de la Segunda Guerra Mundial que son por lo menos ruidosos. Por lo menos ruidosos. Pausa de agua. Si yo les pongo este cartel, ¿no? Y les digo, la invasión de Dinamarca, 9 de abril de 1940, ustedes me dirán, bueno, empezó el 9 de abril de 1940. Pero, ¿cuándo terminó? El 9 de abril de 1940 terminó. Hay un largo debate para armar en algún momento sobre qué enfoques diversos hubo o qué políticas diversas hubo en los distintos estados europeos con respecto al nazismo. Tolerancia, cinismo, negociación, colaboración. Y el caso de Dinamarca es por lo menos un poco ruidoso.
Dinamarca es un país pequeño, no era un país muy militarizado, eso es cierto, pero el 9 de abril de 1940, las fuerzas alemanas iniciaron la invasión de Dinamarca y tomaron el país en un día. Y decir en un día es un poco generoso. Tomaron el país en 6 horas. Y eso incluso también es generoso porque el combate empezó a las 4 de la mañana, por lo que tomaron el país en 4 horas de combate. La invasión de Dinamarca, ¿no? No llega a ser una guerra, la ocupación de un país, porque duró 4 horas. Tenía un ejército muy reducido, es verdad. Pero Alemania también estaba en guerra con Inglaterra, con Francia, y lo que ocurre es que los daneses se rinden ante las fuerzas alemanas que avanzan rápidamente sobre el país, pero, a ver, se rinden tras perder a menos de 20 hombres en combate. O sea, las bajas danesas entre muertos y heridos están en torno a los 50 hombres. Estamos hablando de la conquista de un país. Quiero remarcar esto porque no estamos hablando de una escaramuza, de un incidente. No, las fuerzas alemanas van a ocupar toda Dinamarca. La van a ocupar durante años. Y para conquistarla, van a requerir solo un par de horas. Cristian X de Dinamarca se rinde a Hitler a las 8 de la mañana. O sea, la invasión empezó en la madrugada y a las 8 de la mañana el ejército danés ya se había rendido. Es un poquito ruidoso. Así, la invasión de Dinamarca permite una ocupación incruenta por parte del Tercer Reich que rápidamente ocupa Copenhague y marchan sobre la ciudad. Un detalle de color que es interesante. A partir de esto se va a formar un gobierno autónomo danés encabezado por el rey bajo la ocupación militar del Tercer Reich que usa Dinamarca como una base militar. Incluso esto me lo preguntaron hace poco en una conferencia. ¿Cuál era la posición frente a estos pueblos? Incluso el Tercer Reich y Himmler, que planteaba la cuestión de la política de la purificación de la raza, buscaban facilitar los casamientos entre daneses y alemanes por ser considerados de un alto contenido ario y germánico. ¿Saben por qué todo esto resulta más ruidoso? Porque vamos a tener unidades de las SS formadas por voluntarios daneses que van a combatir en los distintos frentes de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos el Frente Oriental. Y decía, es ruidoso porque ustedes me dirán, bueno, los daneses no tenían ejército, es verdad, pero vamos a tener un contingente de daneses que pelean en las brigadas, en las divisiones extranjeras de las SS, y van a morir más daneses peleando por los alemanes que defendiendo su país. Eso es un dato de color que creo que es interesante analizar. Mueren más daneses peleando dentro de las SS que defendiendo Dinamarca de la invasión alemana. Pero bueno, habiéndose asentado en Copenhague, siempre tengo la duda de decir Copenhague o Copenhague. Habiéndose asentado en Dinamarca, las fuerzas alemanas se lanzan a la conquista de Noruega desde esta posición estratégica que les abría el paso para la invasión de lo que consideraban una base esencial para proteger sus vínculos comerciales con Suecia. Es así que en abril de 1940 se inicia la invasión de Noruega, que hasta este momento va a ser la invasión más dura y más difícil que atraviesen los alemanes. Un detalle de color que resulta interesante
es que cuando el rey Haakon VII de Noruega fue despertado en el inicio de la invasión alemana, le dijeron: Su Majestad, estamos en guerra. Y este preguntó: ¿contra quién? Porque Noruega esperaba que en algún momento ocurriera quizás una invasión británica o una invasión francesa por la importancia estratégica que tenía su país dentro del Báltico. Así que podían ser los alemanes como podían ser los ingleses. Sin embargo, fueron los alemanes. El primer día de las fuerzas, el primer día de la guerra, ya las fuerzas alemanas se lanzan sobre Oslo. Y se inicia una campaña que va a ser tanto terrestre como naval de combates contra la Armada Real Noruega. Estos combates se van a prolongar durante 2 meses y van a tener su centro en lo que se conoce como las batallas o la batalla de Narvik. En Noruega se da el primer enfrentamiento directo entre las fuerzas anglo-francesas y las fuerzas alemanas. Contingentes británicos, principalmente enviados por Winston Churchill, ya vamos a ir a eso, van a combatir en Noruega contra las fuerzas alemanas de la mano de contingentes franceses. La batalla de Narvik, la primera batalla de Narvik, es considerada la primera derrota de las fuerzas de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Esta forma parte de una serie de combates que se suceden entre abril y junio de 1940, todos en Narvik, que son rotundos triunfos de las fuerzas aliadas, tanto en tierra como en el mar. Sin embargo, a pesar de los triunfos en las batallas de Narvik, la guerra en Noruega va a ser perdida por los aliados. Los aliados no tenían la capacidad de resistir el embate de las fuerzas alemanas en Noruega, sobre todo a partir de que estas estaban plenamente asentadas en Dinamarca y de que las fuerzas, los contingentes que se enviaron a este frente eran reducidos. Así que tras 2 meses de combate, las fuerzas aliadas en Noruega van a rendirse. Y el rey de Noruega se va a ir al exilio para seguir combatiendo. Diferencia con el rey de Dinamarca. Así, en un par de meses, Alemania había conquistado también Dinamarca y Noruega. Y ahora tenía un control asegurado en el Báltico. Piensen que en el Báltico teníamos la conquista de Dinamarca, la conquista de Noruega, los acuerdos comerciales con Suecia, la ocupación de Polonia, el dominio definitivo de lo que era el puerto del corredor del Danzig. Y ahora era el momento de fijar los ojos sobre otro blanco. Era el momento de plantear la operación militar en Occidente. La invasión de Francia fue planificada al menos desde finales de 1939 y fue un gran motivo de debate entre el liderazgo político de Adolf Hitler y sus mandos militares. Lawrence Rees plantea que Hitler tuvo una relación de negociación, ¿no? y de debate constante con la oficialidad militar alemana. Porque esta oficialidad profesional no estaba compuesta únicamente por líderes nazis fanáticos, sino que había altos oficiales del ejército alemán que podían coincidir con Hitler en la necesidad de un ejército fuerte, en la reivindicación de los derechos de Alemania sobre ciertos territorios, pero al no ser nazis fanáticos, no sentían confianza de seguir todos los planes y todas las guerras de Hitler al pie de la letra. Sobre todo cuando se trataba de ir a la guerra contra Francia. Porque una cosa era destruir Polonia y otra cosa era enfrentarse a la otra gran potencia Europa continental. Para colmo tenemos que tener en cuenta que Francia había desarrollado la línea Maginot de cara a pensar un escenario de guerra contra Alemania. ¿Cómo se iba a enfrentar a una Francia que tenía tremendas posiciones fortificadas, que había construido búnkeres sobre montes,
cadenas de túneles, entre otras cuestiones. Para colmo, cuando uno observa la línea Maginot, rápidamente le aparecen los fantasmas del pasado. Y los generales del Tercer Reich tenían flashes de la Gran Guerra. ¿Qué pasaría si se va a una guerra contra Francia y las fuerzas alemanas no son capaces de aplicar sus tácticas de guerra relámpago y se ven obligadas a combatir en una guerra de desgaste? Muchos de los oficiales del alto mando alemán renegaban de esta posibilidad y se mostraban muy cautos. Consideraban que Alemania no estaba en condiciones de invadir Francia, mucho menos de ir a una guerra contra Francia e Inglaterra al mismo tiempo. La mayor parte proponía un enfoque moderado de pensar estratégicamente a largo plazo. Sin embargo, ante las dudas sobre la posibilidad de atacar, Hitler diría en un discurso al alto mando alemán: yo veo en la lucha el destino de todos los seres. Nadie puede huir de la lucha si quiere pervivir. Básicamente, yo no he montado la Wehrmacht para no atacar. La decisión de atacar me ha acompañado siempre. Hitler era consciente de que en la Primera Guerra Mundial Alemania se había visto obligada a una guerra de desgaste y había perdido porque contaba con menos recursos, porque no podía aprovisionarse a partir de las colonias y porque tenía que enfrentar a muchos más enemigos. De esto también eran conscientes los altos mandos alemanes y consideraban que en caso de ir a una guerra contra Francia estaban destinados a una guerra de desgaste, porque no se podía derrotar a Francia como se había derrotado a Polonia. Sin embargo, para fortuna de Hitler, también había mandos más jóvenes que tenían otras posturas. Estos son los que va a favorecer Hitler, porque aquellos que quizás no cargaban a sus espaldas la experiencia de la Primera Guerra Mundial, que habían sido formados directamente en técnicas de guerra, de guerra relámpago y guerra moderna, podían concebir otras estrategias y otras posibilidades. Hitler había estado jugando a los riesgos desde la anexión de Austria. Si lo pensamos, cada avance que hizo Hitler hasta el 41 es una apuesta arriesgada que le sale bien. Anexionar a Austria, a pesar del rechazo que puede generar en la Sociedad de Naciones, sale bien. Vamos por los Sudetes, sale bien. Hay que negociar con Inglaterra y dejar afuera a Checoslovaquia en la negociación, pero ocurre. Establecer un protectorado sobre toda Checoslovaquia, perfecto. Invadir Polonia. Generó la guerra contra Francia e Inglaterra, pero Polonia fue destruida en unas semanas. Hitler intentaba ir por un triunfo rápido, contundente. Era temerario porque era un líder fanático que no creía que los hombres que estuvieran bajo su liderazgo podrían tener límites. Es así que Hitler va a abrazar un plan de invasión de Francia cuya autoría se ha debatido bastante, pero que en general se suele atribuir a la figura de Erich von Manstein. Erich von Manstein formaba parte de la generación de generales jóvenes que tenían profundas simpatías por la estrategia de la guerra relámpago. Von Manstein no era el único. Entre ellos también podemos mencionar a otros dos que muy posiblemente formaron parte de la planificación o de la presentación de este plan de invasión de Francia, que son Heinz Guderian y Erwin Rommel. Todos oficiales que basaron su carrera en las operaciones con unidades mecanizadas o las famosas divisiones Panzer de Guderian. Lo que se planteaba era lo siguiente. Habíamos dicho que las líneas aliadas se habían estructurado en torno a la línea Maginot y a lo que era la frontera de Bélgica. Este frente, que era básicamente asimilable a lo que había sido el frente en la Segunda Guerra Mundial, suponía que había distintas posiciones fortificadas. Pero había un punto que era más vulnerable y que se encuentra en el bosque de las Ardenas. El bosque de las Ardenas es un bosque denso que no se supone sea un terreno apto para el despliegue
de una guerra mecanizada. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los tanques pueden estancarse, pueden trabarse por las dificultades del terreno, porque habría que avanzar en líneas delgadas. Erich von Manstein presenta un plan de invasión que considera que el ataque principal debe hacerse en las Ardenas, justamente en el territorio menos apto para el despliegue de esos tanques, pero también más desprotegido, porque se suponía que las Ardenas no era el mejor lugar para desarrollar una invasión. Sin embargo, no se podían enviar todas las tropas a las Ardenas, porque en caso de ser sorprendidas ahí, podrían ser rápidamente aniquiladas, porque dado que el terreno no es apto y tendrían que avanzar en una línea delgada, podrían ser mucho más vulnerables. Así que lo que plantea Manstein es dos grandes grupos de ejércitos. El grupo de ejércitos A, que es el principal y el más numeroso, va a avanzar sobre las Ardenas, que es el lugar por el cual los aliados no esperan ser atacados, y van a atravesar con sus blindados este denso bosque. Y el grupo de ejércitos B va a atacar el frente de Bélgica, que es el frente por el cual las fuerzas aliadas esperan la invasión. Sin embargo, la fuerza principal va a avanzar por las Ardenas. ¿Qué ocurre con esto? Los británicos y los franceses van a esperar el ataque en Bélgica y cuando vean los avances del grupo de ejércitos B, van a concluir efectivamente los alemanes cayeron en la trampa y están atacando donde queremos que nos ataquen. Pero mientras eso ocurre, el grueso del ejército va a avanzar cortando por el medio el frente aliado a través del bosque de las Ardenas. Esto era una jugada extremadamente ambiciosa. Primero, porque ir a la guerra contra Francia e Inglaterra juntos es una jugada ambiciosa de por sí. Segundo, porque las fuerzas alemanas son numéricamente inferiores al esfuerzo conjunto de ambas potencias. Y tercero, porque se está apostando a obtener un triunfo rápido que se sustenta en que los aliados no reaccionen al avance sobre las Ardenas. Porque si los aliados redesplegaran sus fuerzas y se propusieran defender las Ardenas, las fuerzas alemanas no tendrían espacio para desplegarse adecuadamente. Tendrían que ir en una fila delgada y podrían ser totalmente destruidas, acorraladas y aplastadas. Podríamos decir que la apuesta de las Ardenas es una apuesta del todo por el todo. El tipo de estrategias, el tipo de ideas que le gustaba a Hitler. Si Hitler consideraba que la Wehrmacht se había creado para atacar, bueno, el plan de las Ardenas era un plan de ataque. Era un plan de ataque, era una apuesta del todo por el todo, derrotar a Francia e Inglaterra de un solo golpe. ¿Qué ventaja tienen los alemanes para el plan de las Ardenas? Que una parte importantísima del ejército francés que está desplegado en la línea Maginot y que simple y llanamente está esperando ser atacados en un espacio en el que no van a ser atacados. Que el alto mando francés está encarando la guerra desde una posición totalmente pasiva y defensiva. Así que es solo cuestión de lanzarse rápidamente y atacar a los franceses donde no esperan ser atacados. Y antes de que lleguemos a las conclusiones de todo esto, piensen en lo siguiente. Los franceses adoptaron un encuadre puramente defensivo, desplegando sus fuerzas por un amplio frente que incluía fortalezas, búnkeres, obstáculos, minas, alambre de púas, y se sentaron a esperar a los alemanes. Incluso no fueron capaces de atacarlos en el momento en el que ellos tenían a la mayor parte de sus fuerzas distraídas en invasión a Polonia. ¿Y qué es lo que va a ocurrir?
que por esperar a que los alemanes ataquen, los alemanes van a elegir cuándo y dónde atacar en condiciones que van a hacer imposible la defensa de Francia. El 10 de mayo de 1945 es un día... ¿Por qué 1945? ¡Qué pifia! El 10 de mayo de 1940, porque a veces cuando uno se equivoca de escribir y lo dice, hay gente que cree que es que uno cree que esto ocurrió en 1945, en realidad es un error de escritura y después un furcio. En 1940, Neville Chamberlain renuncia al cargo de primer ministro. Él mismo planteaba que era por problemas de salud, pero me imagino que sus problemas de salud no estarían en mejores condiciones en un contexto en el cual sus pésimas decisiones políticas de cara al apaciguamiento de Alemania habían abierto el camino a que Hitler ocupara a esta altura de las circunstancias 5 países. Así que Chamberlain renuncia. Y ese día va a asumir como primer ministro Winston Churchill. ¿Qué pasó el primer día de Winston Churchill como primer ministro mientras asumía y se proponía encarar la guerra en Europa? Ese día la Wehrmacht inició la invasión de Francia. La invasión de Francia fue la mayor operación de la Segunda Guerra Mundial hasta este momento. Hay que hacer una aclaración. La invasión de Polonia fue una gran operación porque permitió la conquista de Polonia en un par de semanas. Pero Polonia no era la potencia que tenía el ejército más numeroso de Europa. La invasión de Finlandia por parte de la Unión Soviética también en realidad fue una campaña limitada, pues no se esperaba conquistar toda Finlandia. Se buscaba una serie de posiciones estratégicas, solo que se tuvo un alto costo de vidas en el medio. Ahora, lo que se está proponiendo Hitler es derrotar en un solo golpe, en una sola gran acción, a la potencia europea con la que Alemania había perdido la Gran Guerra. Así, el 10 de mayo de 1940, cientos de miles de efectivos del ejército alemán y blindados avanzan como parte de los grupos de ejércitos A y B con el objetivo de conquistar Francia. El grupo de ejércitos B avanza fundamentalmente sobre Bélgica y sobre Holanda. La idea es formar un cuerpo que ataque el frente norte y les permita a las fuerzas aliadas creer que ese es el ataque principal. Así, mientras estas fuerzas avanzan sobre Bélgica y Holanda para atacar el frente norte de la línea defensiva aliada, el contingente principal del grupo de ejércitos A va a cruzar Luxemburgo y el bosque de las Ardenas para lanzar la principal ofensiva. Así tenemos grupo de ejércitos B en el frente norte, grupo de ejércitos A. Ese grupo de ejércitos A va a atacar la posición más desprotegida, pero lo va a hacer a través de un terreno que no se consideraba apto para una campaña de estas características. Así, el 10 de mayo, las divisiones Panzer de Guderian avanzan sobre el bosque de las Ardenas, logrando una proeza, porque en esa época no se consideraba posible en este contexto, los blindados y la tecnología no estaba tan avanzada, que es cruzar rápidamente cientos de kilómetros de un terreno difícil de atravesar. Ahora, esto era una apuesta del todo por el todo, y como decíamos antes, si las fuerzas aliadas hubieran atacado a las fuerzas alemanas en las Ardenas mientras cruzaban, las fuerzas alemanas habrían sido una larga columna delgada de vehículos que no se podían desplegar plenamente. Pero no lo hicieron. Esperaron sentados el ataque alemán. Y al esperar sentados el ataque alemán,
Dejaron que los alemanes elijan dónde combatir. Así, las divisiones Panzer y cientos de miles de soldados alemanes cruzan el bosque de las Ardenas y a partir de esto empiezan a abrirse camino detrás de las principales líneas enemigas. El 14 de mayo de 1940, las fuerzas alemanas, con puentes improvisados construidos y luego desarmados, cruzan el río Mosa, que es el principal río que abre el camino al corazón de Francia y a París. O sea que en 5 días, las fuerzas alemanas, el principal contingente, había pasado de largo la línea Maginot, ingresando por otro frente y se había adentrado en el corazón de Francia, sin encontrar una verdadera resistencia. Muy rápidamente, las fuerzas alemanas empiezan a ocupar territorios de Francia y a romper ese frente que ahora está dividido. Porque la línea Maginot puede defender esta posición, sí, pero solo esa posición. No tiene la capacidad de redesplegarse para enfrentar a una fuerza concentrada. Así los alemanes están teniendo lo que se llama superioridad local. Y numéricamente son menos, pero tienen a sus fuerzas concentradas en un punto, sobre todo a sus blindados concentrados en un punto. Así rompen el frente a la altura de las Ardenas y se adentran al territorio de Francia. O sea, mientras los aliados estaban defendiendo dos frentes al norte y al sur, los alemanes ingresan por el medio. Y de nuevo, esa falta de capacidad para una defensa activa es lo que permite el éxito de esta operación. Mientras las fuerzas francesas están acantonadas en la línea Maginot y las fuerzas inglesas en Bélgica, los blindados Panzer avanzan directamente contra París. Es así que se produce un derrumbe del frente. En la línea Maginot, las fuerzas francesas tienen provisiones, están acantonadas, pero no tienen capacidad de reacción. Y en Bélgica, las fuerzas inglesas y francesas combaten a un ataque que no es el ataque principal. El ataque principal ya está a sus espaldas. Así que se produce el derrumbe y la catástrofe. La mañana del 15 de mayo de 1940, Paul Reynaud llama por teléfono a Winston Churchill al enterarse de que las fuerzas alemanas han cruzado el Mosa. En esa llamada le dice: nos han derrotado, nos han destrozado, hemos perdido la batalla. Piensen en esto. Francia había ganado la Primera Guerra Mundial contra Alemania. Y en 5 días, en solo 5 días, el primer ministro francés estaba considerando que Francia estaba derrotada. Porque se habían preparado para una guerra defensiva, para una guerra de posiciones y desgaste. Y lo que hubo fue una guerra moderna, de movimientos, de ataques con blindados, de ataques relámpago, en la que la impericia de los mandos franceses y su posición pasiva para la guerra contrastaba con la temeridad de los mandos alemanes impulsados por un Hitler que les planteaba tomar enfoques arriesgados, ir al todo por el todo. Así que mientras la sociedad francesa es una sociedad dividida, dubitativa, que tenía un mando militar que apostaba a un enfoque defensivo, en Alemania había otro proceso. Es así que ahora que las fuerzas alemanas han roto el frente, pueden atacar las retaguardias, las líneas de suministros, y pueden provocar un derrumbe de las posiciones defensivas que ahora tenían al grueso del ejército alemán a sus espaldas. Mientras tanto, las fuerzas alemanas avanzan para ocupar efectivamente Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
Las fuerzas francesas estaban totalmente, y aliadas en general, estaban totalmente superadas a su vez por la capacidad de la Fuerza Aérea Alemana, que bombardeaba intensamente sus posiciones. Incluso en la línea Mannerheim lo que ocurría era que no existía la infraestructura y la capacidad militar para responder a este tipo de agresiones. Así que los Stuka, desde los cielos, diezmaban a los aliados, mientras los blindados Panzer avanzaban rápidamente e iban tomando posiciones en el corazón de Francia. Ahora, ese avance por el medio termina produciendo lo que es una proeza militar, que fue la mayor acción de embolsamiento de la historia. ¿A qué nos referimos con embolsamiento? Bueno, si tenemos un frente defensivo en el norte y otro en el sur, lo que ocurre es que el avance por el medio permitió que las fuerzas alemanas rodearan al principal contingente aliado en el norte. Entre el Canal de la Mancha y los Panzer quedan más de 1.500.000 soldados anglo-franceses. Es decir, rodean con este accionar a una fuerza enorme que queda acorralada en el norte de Francia. Perdón, de Bélgica, entre Francia y Bélgica. Más de 1.000.000 de soldados están aislados. Rodeados y a merced de los ataques de la Luftwaffe. Este era el movimiento, esta era la apuesta que había salido bien. No solo se atacó en un punto vulnerable, sino que se había logrado rodear al grueso de las fuerzas anglo-francesas. Mientras una parte importante está desplegada en la línea Mannerheim, ese furcio, en la línea Maginot, sin poder operar, sin poder reaccionar, tenemos a más de 1.000.000 de soldados rodeados contra el mar, acorralados. Piensen que una generación anterior, los soldados alemanes habían ido a la Gran Guerra contra estas potencias y habían sido derrotados. Es más, habían sido humillados por la paz de Versalles. Muchos de los oficiales que combatían ahora o que dirigían las operaciones militares eran hijos de esa derrota. O bien la habían sentido en carne propia, o bien habían sido formados en una estructura militar que recordaba amargamente la derrota en la Gran Guerra. Pero ahora, en tan solo 2 semanas, y si queremos 10 días, las fuerzas alemanas habían logrado rodear al principal contingente anglo-francés. Prácticamente estaban derrotando a las dos principales potencias europeas en un solo ataque, en menos de un mes. Von Bock, uno de los principales generales del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, hijo de la gran derrota, señaló: hemos obtenido una victoria cuya belleza y alcance carece de precedentes en la historia. La aflicción y la miseria que cayó sobre nuestro pueblo tras la Primera Guerra Mundial acaban de ser borradas por vuestra lealtad y bravura. Para toda una generación de militares y oficiales alemanes, esto era producto del liderazgo de Hitler, porque la mayor parte del Estado Mayor se había opuesto a esta jugada, a esta apuesta. Y los que incluso la apoyaron jamás esperaron tener un triunfo de estas características. Es decir, el embolsamiento de las fuerzas aliadas en el norte de Bélgica es un resultado que nadie vio venir. No solo no lo vieron venir los ingleses, los británicos en general y los franceses, sino que los propios mandos alemanes no esperaban ser tan exitosos. Y esa es la gran sorpresa. Ahora los aliados están rodeados. Mientras se va ocupando efectivamente Holanda, Bélgica, Luxemburgo
y las fuerzas alemanas se adentran en el corazón de Francia, hay más de 1.000.000 de soldados aliados, casi 2 millones, 1.700.000, están acorralados por las fuerzas alemanas. La apuesta de Hitler había salido bien. Y esto le daba un aura de confianza absoluta frente a sus generales. Porque cada riesgo que había tomado, cada apuesta que había hecho, y sobre todo esta apuesta al todo por el todo, había salido bien. Y la principal potencia contra la que Alemania había sido derrotada, ahora estaba siendo humillada. La situación para los aliados se vuelve desesperante. Cientos de miles de soldados aliados huyen hacia Dunkerque. A medida que huyen, van dejando material, sobre todo el material pesado, y plantean la posibilidad de reagruparse. Quiero aclarar que nunca vi la película Dunkerque y me siento muy mal, y ya lo voy a hacer. Sobre todo porque me gusta mucho Christopher Nolan. Churchill, acá, que había participado de las operaciones, incluso había visitado a las fuerzas en el frente de la batalla de Francia, ahora tenía que tomar una decisión. Parecía que la fuerza expedicionaria estaba totalmente derrotada. Estaban rodeados por los alemanes. Así que se va a plantear la evacuación del ejército aliado. Esta evacuación solo va a ser posible, como va a ocurrir, debido a una coincidencia, digamos, afortunada para los aliados. Las fuerzas alemanas habían concluido que este 1.700.000 soldados aliados, rodeados, iban a verse obligados a rendirse. Estaban rodeados contra el mar, sin posibilidad de escapatoria, así como ellos lo veían, y debido a que era una concentración de soldados totalmente acumulados, eran un blanco muy fácil para el ataque de la Luftwaffe. Así que los Stuka bombardeaban sus posiciones una y otra vez. En ese contexto, las fuerzas alemanas, que consideraban que la rendición de esos soldados era inminente, se reagruparon para poner a tono sus blindados con sus contingentes de infantería, llevar adelante el reaprovisionamiento de suministros, municiones y gasolina, y prepararse para lanzar el ataque final que provoque la rendición de esas fuerzas. Esto le dio el tiempo suficiente a Churchill para planificar la mayor operación de evacuación de una guerra moderna que hayamos visto. La Royal Navy, pero también los buques mercantes, los buques civiles de todo el Reino Unido van a ser desplegados para desalojar a las fuerzas aliadas de Dunkerque. Así, cientos de embarcaciones llegan con el objetivo de trasladar a cientos de miles de soldados desde el norte de Europa, bueno, de Europa continental, el norte de Bélgica y Francia, a Inglaterra. Hay que hacerlos cruzar el Canal de la Mancha. O sea, se había asumido, por un lado ya se había asumido la derrota, pero también se había asumido que no se iba a poder combatir en esas condiciones. Así, buque tras buque cargado de efectivos del ejército, de la Fuerza Expedicionaria Británica, del ejército francés, van a partir a cruzar el Canal de la Mancha. ¿Pero qué ocurre? Toda una masa de soldados concentrados en un punto es un blanco aéreo perfecto. Y todos estos buques, muchos de los cuales no son militares, no están preparados para resistir los ataques de los bombarderos. Así que la evacuación de Dunkerque se convierte en la batalla de Dunkerque, no solo por el avance de los alemanes, sino por los ataques constantes que la Luftwaffe va a desatar sobre las filas aliadas. Así, mientras los soldados alemanes avanzan y presionan progresivamente el frente,
la Luftwaffe bombardea una y otra vez las posiciones de los soldados aliados que intentan huir. Esto debe haber sido totalmente desesperante. Imagínense tratar de huir en embarcaciones civiles, botes, lanchas, lanchones y buques, mientras estás a merced de los bombarderos más modernos de Europa, que lanzan bomba tras bomba sobre un territorio totalmente cubierto de hombres que no tienen dónde refugiarse, están a cielo abierto frente a los ataques alemanes. Debe haber sido realmente desesperante. Porque además, debido a que en la retirada se había perdido gran parte del armamento pesado, ni siquiera se contaba con la capacidad antiaérea suficiente para repeler este tipo de ataques. Así, las fuerzas aliadas están días, que se convierten en semanas, a merced de los ataques de la Luftwaffe. A pesar de eso, la operación de evacuación va a tener un saldo que es realmente importante si pensamos en las condiciones en las que se llevó adelante. Porque había 1.700.000 hombres rodeados acá. Y la operación de evacuación va a permitir desalojar del norte de Bélgica 338.000 soldados, de los cuales 125.000 son franceses. Es decir, es una minoría dentro del total, pero son más de 300.000 soldados. Estos 300.000 soldados que fueron embarcados nuevamente al Reino Unido van a poder seguir combatiendo, algo que no va a poder hacer el resto de la fuerza. Los alemanes capturaron cientos de miles de prisioneros de guerra al capturar Dunkerque, pero a su vez encontraron a los más de 60.000 cuerpos de los hombres que cayeron presa de los ataques en ese reducto concentrado de población. Y no solo los hombres, todo el equipo militar pesado de la Fuerza Expedicionaria Británica fue capturado. Porque no se podía evacuar. Así que cientos de miles de prisioneros de guerra y cientos de miles de toneladas de armamento pesado fueron perdidos. Sin embargo, se logró desalojar a más de 300.000 soldados, un contingente que sería central para el sostenimiento de la guerra. Hay muchos debates sobre si Dunkerque fue la proeza que fue. ¿En qué sentido lo digo? No de que no haya sido una proeza desalojar a 300.000 personas. Pero muchas veces la operación es presentada como un éxito. Y tenemos que recordar que la enorme mayoría de los soldados que fueron rodeados en el norte de Bélgica fueron capturados. Así, cientos de miles de prisioneros de guerra británicos y franceses quedan en cautiverio bajo los alemanes. Las líneas francesas se desploman y la moral se cae a pique. Ahora la superioridad militar alemana es total, mientras todavía hay efectivos que intentan resistir en la línea Maginot. Pero habiendo asegurado el norte y con las posiciones suficientes para atacar desde este lado Inglaterra, porque Dunkerque y estas posiciones son un lugar estratégico para atacar al otro lado del Canal de la Mancha, las fuerzas alemanas se lanzan a conquistar el corazón de Francia, París. La línea Maginot está ahí apartada, a un costado, en una frontera en donde no se está combatiendo realmente. Así iba a decir los Tiger casi. Los Panzer avanzan sobre Francia y el 16 de mayo, si no me equivoco, de 1940, en medio del desplome de las fuerzas francesas, van a llegar hasta París. Las fuerzas francesas eran numéricamente superiores y de alguna manera fueron rodeadas, aisladas y superadas por los alemanes. Tenían la línea defensiva más poderosa de Europa
y los alemanes simplemente la ignoraron sin que éstas pudieran reaccionar ante ese ataque. Paul Reynaud está en una situación desesperada. Incluso ante el avance de las fuerzas alemanas sobre París, se empiezan a destruir los archivos diplomáticos del gobierno francés. En este contexto es designado como comandante de las fuerzas francesas el mariscal Philippe Pétain, héroe de Verdún, y sin embargo una figura política reaccionaria y conservadora que es partidario de llegar a un armisticio con los alemanes. El 14 de junio de 1940, las fuerzas alemanas ocupan París, en un episodio que no tenía antecedentes en la historia militar. Una potencia conquistaba a otra potencia en menos de 2 meses. O sea, la ofensiva inició el 10 de mayo y el 14 las fuerzas de la Wehrmacht están desfilando en París. Una París, la capital, que se consideraba la cuna del arte, la civilización europea y lo que era el concepto de civilidad propiamente, había caído en manos de los hunos, como los franceses habían referido a los alemanes en la Gran Guerra. París era controlado por Alemania. Y en ese contexto, Hitler visita París para dar su propia celebración. Fotografiarse junto a la Torre Eiffel como un símbolo de la victoria alemana sobre su enemigo histórico. Desde París y el corazón de lo que se conoce como la Île-de-France, el ejército alemán puede avanzar sobre todo el país, mientras se desploma incluso la línea Maginot, que ahora puede ser atacada por la retaguardia, mientras caen fortín tras fortín, aislados, sin capacidad de reacción, sin posibilidad de enfrentarse a una fuerza que ha tomado el conjunto del país. Sin embargo, se dan duras batallas, hay que decirlo, en torno a la línea Maginot, de los contingentes franceses que todavía buscan resistir y distraer la capacidad militar alemana. Pero las bajas se acumulan, así como los cientos de miles de prisioneros de guerra. Ha sido una verdadera catástrofe, una hecatombe. Un ejército aliado francés y británico ha sido derrotado en un par de semanas por Alemania. Paul Reynaud se enfrenta a un debate. El rey de Noruega, por ejemplo, se había mudado, había ido al exilio con apoyo de los británicos para seguir dirigiendo el combate. Lo mismo había hecho un sector importante del ejército polaco que siguió combatiendo de la mano de Francia e Inglaterra. Paul Reynaud contemplaba una posibilidad: trasladar la capital y el gobierno a alguna de las colonias, quizás al norte de África, Argelia, y desde allí seguir dirigiendo la resistencia contra los alemanes. Sin embargo, Pétain era partidario del armisticio, y en medio del derrumbe del gobierno va a ser designado por el presidente de Francia, Albert Lebrun, como jefe de gobierno. Es así que Pétain, que planteaba la necesidad de un gobierno conservador y reaccionario, inicia con intermediación de España, España de Franco, la negociación con Hitler. Cuando vimos la Gran Guerra, mostrábamos esta histórica foto del armisticio, de la rendición alemana, que se hizo en el famoso vagón de Compiègne. Los alemanes fueron obligados a firmar su rendición en la Gran Guerra en un vagón de tren. Ese vagón había sido conservado, y a la hora de las negociaciones con Pétain, Hitler decidió que ese sería el lugar acondicionado
para la firma de la rendición de Francia. Así que, en una suerte de reivindicación y venganza histórica, Hitler obligó al héroe de Verdún, Pétain, a firmar la rendición de Francia en el mismo vagón en el que 22 años antes Alemania había sido obligada a firmar su rendición. Y el 22 de junio de 1940, Francia se rinde. La rendición de Francia a un mes y poco más de 10 días del inicio de la invasión representó una humillación aplastante para el orgullo nacional francés. Francia, la gran potencia europea, la capital de la cultura y el arte europeo, había sido totalmente humillada por las fuerzas alemanas. El ejército francés más numeroso, atrincherado, con apoyo de Inglaterra, había sido superado y derrotado en un par de semanas. Para la población francesa era un trauma muy difícil de digerir este proceso. Las fuerzas alemanas desfilaban sobre París y se proponían demoler la estructura de lo que había sido el Estado francés. El armisticio planteaba la división de Francia en dos zonas. Una zona de ocupación sería directamente apropiada por las fuerzas alemanas y reconvertida en el famoso Atlantic Wall, el muro del Atlántico. Desde esta zona directamente administrada por los alemanes, se iba a encarar el ataque a Inglaterra. Igual ahora vamos a ver qué planes tenía Hitler ahí. En el sur va a permanecer una zona libre, que será la República de Vichy o Vichy. Esa república va a tener como jefe de gobierno al mariscal Pétain, que va a conformar un gobierno derechista y colaboracionista, que incluso va a deportar a judíos e indeseables para ser exterminados en los campos de concentración del nazismo. Así, las divisiones que existían en la sociedad francesa emergieron nuevamente en la forma de un colaboracionismo activo con el nazismo. Pero también en una rendición que fue muy precoz. En menos de 2 meses de combate, Francia se había rendido. Y ahora pasaría a estar ocupada por los alemanes durante los próximos 4 años. Esta derrota era muy difícil de procesar y muy difícil de digerir. El hecho de que una potencia orgullosa fuera derrotada y conquistada en un par de semanas por su rival histórico al que habían derrotado una generación anterior era realmente humillante. Pero también era difícil de explicar. ¿Cómo un ejército que era el más numeroso de Europa Occidental había sido derrotado de esta manera? Uno de los que se planteó el debate sobre esto fue un gran colega para todo historiador, Marc Bloch. Marc Bloch, historiador francés, fundador de la Escuela de Annales de Historia Económica y Social, uno de los fundadores de la historiografía moderna, combatió en la Primera Guerra Mundial y observó como historiador el proceso que emergía ante sus ojos, la derrota de Francia. Una derrota que él llamaría extraña. ¿Cómo fue posible que Francia perdiera de esta forma? Bloch va a escribir la extraña derrota planteando que la gran responsabilidad caía en los altos mandos franceses. Su incompetencia, su impericia, su falta de un enfoque activo en la guerra
habían llevado a la derrota de la sociedad francesa y a pagar un costo catastrófico. El propio Bloch formaría parte de la resistencia francesa, escribiría Apología por la Historia, una obra que les recomiendo a todo el mundo, desde la resistencia, y sería detenido, torturado y asesinado por la Gestapo. Para Hitler, la derrota de Francia marcaba el triunfo en la guerra. Él mismo consideraba que Inglaterra simplemente se rendiría. No estaban en condiciones de combatir. Habían perdido todo su equipo pesado, a su principal aliado. Ahora podían ser presa fácil de los ataques alemanes a través del Canal de la Mancha. Habían escapado 300.000 soldados, pero los alemanes tienen millones para movilizar. ¿Cómo podrían querer seguir combatiendo? En poco más de un mes habían sido derrotados en una operación masiva. Habían sido expulsados de Noruega. Para Hitler, Inglaterra estaba camino a pedir la paz. Una rendición. Una rendición que el propio Hitler estaba muy consciente que podía aceptar y que formaba parte de su visión de largo plazo, que es el reconocimiento por parte de Inglaterra de que Europa continental es zona de influencia de Alemania. Y que Inglaterra puede quedarse con los mares, por ahora. El propio Hitler consideraba que los ingleses eran una raza, uno de los grandes éxitos de las razas germánicas. Podían entenderse. Sin embargo, Hitler se va a ver decepcionado en esta expectativa. Porque, a pesar de haber perdido la mayor parte del material militar pesado y a cientos de miles de hombres de sus aliados y a miles de su propia parte, Winston Churchill va a decidir que Inglaterra va a seguir combatiendo, abriendo paso a un nuevo capítulo de la Segunda Guerra Mundial, que será la Batalla de Inglaterra. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Muchas gracias por haber visto hasta acá. Tengo que decir que soy consciente de que esta no ha sido mi mejor transmisión. Estoy un poco oxidado. Todavía me tengo que poner a tono con todo. Siento la voz también rasposa. Pero bueno, muchas gracias por haber visto hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado. Es lindo volver a estos temas y seguir trabajando. La semana que viene posiblemente no hablemos de este tema, porque es se inicia la semana de mayo. Así que es muy probable que retomemos historia argentina. Pero pronto retomaremos estas cuestiones para hablar de la batalla de Inglaterra. Y nos acercaremos a otras temáticas. Si les gustó esto que hicimos y esto que analizamos, y si les gusta el trabajo que hace su servidor, si consideran que eso es necesario, valioso y quieren que siga existiendo, no olviden ponerle like a este video. Con eso ya hacen un montón. Cuando termine, pueden dejar un comentario y ayudamos al dios del algoritmo para que esto siga existiendo. O sea, no en el chat, por favor. O sea, termina, entran al video que queda subido y ponen: sí, Pablo, me gustó mucho, corriste en Francia. O algo por el estilo. O banderas blancas, lo que ustedes gusten. Y si quieren, pueden también financiar este espacio haciéndose miembros del canal. A veces tienen acceso adelantado a algunas cuestiones. A veces se enteran de algunas cuestiones antes. O incluso el material de archivo. Pueden realizar aportes al alias El Profe Borda o a la cuenta de PayPal El Profe Borda. O pueden utilizar los links con las suscripciones pagas que van a encontrar en la descripción de este video y en el primer comentario destacado. Y si no, también otra forma de apoyar este espacio es sumarse a los cursos de historia que yo dicto, que sirven también para financiar gran parte de la estructura de este espacio. Así que nada, no olviden que tienen muchísimo material en forma de shorts que hemos compilado en las últimas semanas. Ese material es muy amplio, pero hay sobre todo en material dedicado a la Segunda Guerra Mundial, que está ahí a disposición, que lo pueden ver cuando quieran. Cuando podamos haremos más material al respecto. Así que esto es todo por hoy. Y una última cuestión, es posible que nuestra transmisión de historia la semana que viene no sea el miércoles y sea el viernes.
más cerca del 25 de mayo. Voy avisando esto para que lo tengan en cuenta, pero quizás el lunes tengamos otra cosa. Otra cosa. Ya veremos qué. Pero bien. No olviden sumarse al curso de unitarios y federales, aquellos que estén interesados, me escriben a elprofebord@gmail.com y nos vemos la semana que viene. Así que hasta la próxima. Buena semana, descansen, tomen agüita. Adiós.